Buenas tardes, Wendy. Estamos esperando que se conecten unos cuantos más compañeros y empezamos con la clase.
Chicos y chicas, les voy a compartir las diapositivas de la clase por medio de WhatsApp. No están completas, no, o sea, sí son todas las de la clase y más. La idea es que estas diapositivas tengan todos los temas que vamos a ver en el curso. Sin embargo, aún faltan los temas finales del curso, entonces aún están incompletas, pero de momento les van a servir para ir repasando los temas que vamos a ver el día de hoy y en las semanas subsecuentes. Profe, Sí, dígame. aquí quien, ¿cómo le dijera? Oiga, profe, aquí entrenó, ya que no están todos, ¿cuánto en su materia va a estar fácil? ¿Es estricto usted o es buena onda o cómo? ¿Qué onda? Miren, no se preocupen por eso. Yo soy, bueno, mejor dicho, no es que sea o no sea, el objetivo de su clase es que ustedes aprendan. A mí lo que me interesa es que ustedes aprendan, que se lleven el conocimiento. No vean esta clase como nada más para pasar o un número en su boleta. No, la idea de esta clase es que ustedes comprendan los temas, realmente lo entiendan y que les sirva como una herramienta para su futuro profesional. Esa es la meta. Entonces, en cuanto a tareas, bueno, acabo de darle clase a los chicos de informática y creo yo, también estoy, obviamente, bueno, me empatizo con ustedes en el hecho de que no todos tenemos las mismas posibilidades ni los mismos recursos o habilidades para estar haciendo y enviando tareas por internet, en PDF, escaneando, etcétera, ¿no? Entonces, nuestras actividades de la semana, la tarea de la semana, se hace de la misma forma que hicieron la evaluación diagnóstica. Van a ser tres ejercicios
que ustedes van a tener toda la semana para realizar. En total los 3 los hacen en menos de 1 hora. Y para realizarlos son de opción múltiple. Entonces para realizarlos y salir bien en sus ejercicios, lo único que tienen que hacer es poner atención en clase. Poner atención, con que pongan atención en clase y si acaso repasen las diapositivas que les voy a enviar con los temas, o si tienen duda me pueden preguntar por el WhatsApp y con eso les aseguro que van a salir muy bien todos ustedes. No les exijo mucho, no les exijo que hagan, no sé, tareas de investigación o que se maten mucho haciendo cosas muy elaboradas, ¿no? Lo que me interesa es que aprendan y verificar que en realidad sí entendieron, ¿no? En ese sentido, en lo que te puedo decir que sí soy estricto, muy estricto, es en el respeto. Para mí es muy importante que haya respeto entre todos nosotros, de ustedes para sus compañeros, de ustedes hacia un servidor y obviamente de mí van a tener completamente el respeto que ustedes se merecen, ¿no? No sé si eso respondió a tu pregunta, pero básicamente es así. Si te preocupas de que vaya a estar muy pesada la materia, no está muy pesada. No está para nada pesada. Y si puedes pensar, no, es que, profe, a mí nunca me ha gustado el inglés, no me gusta, trata de abrir un poquito tal vez tu mente y vas a ver que es inclusive más fácil de lo que puedes pensar. Es más fácil que en español en muchas cosas. Profe, una preguntita. Sí, dime. Ahorita estamos empezando ya prácticamente con el segundo parcial, ¿no? Así es. Ah, bueno, ok. Sí, de hecho, lo comenté el viernes, pero se los repito de nuevo. La calificación que saquen ahorita en el segundo parcial va a ser la misma que se les va a poner en su primer parcial. Es decir, si ahorita en el segundo parcial sacan 10, van a tener igual 10 en el primer parcial. Ok. Karina, creo que ya ingresó a la sala. Aquí está, muy bien. Entonces, como ya son 4:54 y acabo de ver, chicos, que su clase lleva receso en medio de sus 2 horas. Entonces, vamos a tomar la clase. Bueno, ¿qué les parece a ustedes? No creo que se quieran tomar el receso. Probablemente quieran salir mejor temprano. ¿Qué deciden? ¿Sí me escuchan? Si me escuchan, alguien conteste, por favor. Sí, sí lo escuchamos. ¿Sí? O al menos Ok. yo sí. Para mí también, profe. Ok, perfecto. Entonces, ¿les parece que mejor el receso sea ya al final de la clase? Pues sí. Sí, profe, sí está bien. Sí, o sea, Ya Ok. está poner las mejor. dos clases unidas y quitar los 15 minutos de receso y dos clases unidas. Nada más que como ya serían todos juntos, pues acabaría como 20 minutos antes. Y ya. Ok, perfecto. Entonces así vamos a hacer. No vamos a agarrar el receso, vamos a dar las
todas seguidas porque sí necesitamos ver los 3 temas y salimos un poquito más temprano, entre comillas, ¿no? Que nada más es como que dejar su receso para el final. Entonces ya veo que hay varios alumnos conectados, ya son 4:55, vamos a empezar con nuestra clase. ¿Pueden ver las diapositivas que tengo en la pantalla? Sí, yo sí las puedo ver. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar. Para aquellos que no estuvieron el viernes en la pequeña charla que tuvimos, bueno, mi nombre es Sergio Daniel Espinosa Ugalde, soy su profesor de inglés 5 de este curso y de mi parte van a tener respeto, como les había comentado, también creo que no hay problema con eso, creo que todos son respetuosos entre todos ustedes, también paciencia y de su parte les pido disposición para aprender. Nada más venir con todas las ganas de aprender y yo vengo con todas las ganas de poder resolver sus dudas y explicarles todos los conocimientos que tienen que aprender durante su sesión de clase. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve el inglés? Bueno, para que ustedes tengan más posibilidades en su futuro, ¿no? ¿Por qué es importante para nosotros aprender el inglés? Disculpen si me voy tal vez un poquito rápido, pero como ya es un poquito tarde, entonces tenemos que avanzar un poco rápido, ¿no? ¿Por qué es importante para nosotros aprender inglés? Bueno, nos puede ayudar para study abroad, que significa estudiar en el extranjero. It can help you to study abroad. Because if you want to study in another country, you will need to know English, ¿ok? Si tú quieres estudiar en el extranjero, alguna beca o es tal vez parte de tus metas, pues necesitas saber inglés. O sea, lo necesitas, no es opcional. Also, you can get better job offers. También puedes obtener mejores, better job offers, ofertas de trabajo. Ya actualmente en casi todos los puestos de trabajo te piden el inglés, aunque sea a nivel medio, ¿no? En la mayoría. Y si quieres un buen trabajo, entonces es casi seguro que te van a exigir que tengas un buen nivel de inglés. O inclusive si te quieres ir a trabajar, no sé, a Quintana Roo o algún lugar turístico, es obligatorio que tengas un buen nivel de inglés. It will enable you to travel with confidence. What does this mean? ¿Qué significa esto? Al saber inglés, tú vas a tener más confianza y esa confianza te va a ayudar a que tú te sientas más tranquilo cuando viajas al extranjero. Más tranquilo o tranquila, ¿no? No es lo mismo viajar a Estados Unidos, Canadá o a algún otro país, a Europa, nada más con el español que sabiendo inglés. Si sabes inglés vas a poder entender todos los letreros del aeropuerto, lo que dicen, vas a poder comunicarte con las personas que te pueden apoyar, etcétera, etcétera, ¿no? Vas a tener una mucho mejor experiencia de viaje si sabes inglés a que si no sabes inglés, tan solo para pedir algo de comer, para poder leer el menú, etcétera, etcétera. También si quieres trabajar en el extranjero, necesitas a fuerza saber inglés. O si quieres trabajar aquí mismo en México, pero para una compañía extranjera, que de hecho ahorita están muy de moda estos trabajos, de call centers, puedes hacerlo. Sobre todo ustedes que son bachilleres a punto de salir, podrían trabajar y al mismo tiempo practicar su inglés en uno de estos trabajos y sería como un ingreso extra para ustedes, ¿no? Si les interesa. Y muchas otras razones. Entonces, ¿qué temas vamos a ver en la clase del día de hoy? Para empezar, si ustedes tienen alguna duda sobre la clase, pueden alzar la manita aquí en el Teams, hay una manita, le dan clic y ya yo veo que quieren participar.
Si ven que no los he visto, no les he dado la palabra, pues abran su micrófono y díganme, profesor, tengo una duda y ya la resolvemos. Pueden interrumpirme sin ningún problema, no me molesto. Como ya les había comentado, las cámaras son completamente opcionales. Yo les recomiendo que no las prendan. ¿Por qué? Porque luego se traba un poco la plataforma y con el internet, ya saben, no es muy confiable, ¿no? A veces falla, se traba, etcétera. Y pues por lo tanto, como decía una compañera, que sí, con uniforme, sin uniforme, eso no es importante. Lo importante es que estén en un lugar donde puedan realmente concentrarse y poner atención a la clase. Los temas que vamos a ver el día de hoy son artículos, pronombres y el verbo to be en pasado y presente. ¿Ok? Estos temas son parte de su currículum de este semestre y aparte son fundamentales que los aprendan al 100%. En las diapositivas que les envié les puse desde los temas básicos que son el alfabeto, números, etcétera, ¿no? De números y alfabetos eso ya lo deben de saber, pero si no, pues lo pueden repasar aquí. Les voy a decir nada más la pronunciación rápidamente. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Si se dan cuenta, lo que hace que sea muy fácil aprendernos aprender el idioma inglés empieza por el alfabeto. Es igual que el de nosotros, excepto que ellos no tienen la ñ. De ahí en fuera es igual. No tenemos que aprendernos nuevas letras, etcétera, etcétera. Y en los números no les puse la pronunciación debajo, como en el caso del alfabeto. Solamente les puse cómo se escribe, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ojo que el 20 puede decirse 20 o 20. 20 con la T o 20 como si no tuviera la T, 20. ¿Dónde dicen 20? En Estados Unidos. ¿Dónde dicen 20? En Australia, en Inglaterra, etc. Pero ambos son correctos. Y aquí les puse en amarillo la parte final de la palabra, que es la sílaba estresada, se le llama. ¿Por qué? Porque recuerden que decimos 13, 13, no 30. 30 es 30. 13 es 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Teen, la palabra solita teen significa adolescente. Es la versión corta de teenager, que es adolescente. Teen, adolescente. Entonces ahí se pueden dar una idea más o menos para que no se les olvide que los números del 13 al 19 acaban en teen. Y recuerden pronunciarlo bien. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. A diferencia de, por ejemplo, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Aquí sí es nada más terminación TY y en muchos casos ni siquiera la T se pronuncia. Si ustedes así lo desean. 20 o 20, 30 o 30, 40 o 40. Ojo que aquí, si ven, dice 4 como el 4, ¿no? 4 con U. Pero también se puede escribir de esta forma. 40 sin la U. Ambas son correctas actualmente. Antes estaría incorrecta, pero ahora ya es correcta y ya es común, ya es más común que esta de acá. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Esto es solamente repaso, entonces nos vamos a ir rapidito con esto hasta llegar a los temas que tenemos que ver hoy. En cuanto a números, es importante recordar en caso que
eh, que tal vez se les haya olvidado o no lo tengan muy fresco. Para decir 100, decimos 100. 100 significa 100. 100. Para decir 1000, decimos 1000. 1000, 1000. Entonces, para decir 10,000, decimos 10,000. 10,000, 10,000. Y si quisiéramos decir 100,000, diríamos 100, que es 100. 100,000. 100,000. 100,000. Un millón se dice 1,000,000. Y la diferencia entre nuestro sistema métrico decimal, que es el que ocupamos en México, el de centímetros, milímetros, litros, kilogramos, toneladas, etcétera, a el sistema imperial, que es el que ocupan en Estados Unidos y varias otras partes del mundo, en el que usan onza, libra, yarda, pie, pulgada, etcétera, es que para nosotros, en español, un billón es 1,000,000 de millones, lo que para ellos es un trillón. Para nosotros esto es un billón. Para ellos un billón son 1,000,000,000. 1,000,000,000 de nosotros es un billón en inglés. ¿Ok? Esto es solo repaso, porque ya esto es de inglés muy, muy, muy básico. Entonces vamos a continuar. En cuanto a los números, también recuerden que ellos contraen los números. Nosotros aquí siempre decimos 1502. 1502. Y ellos también pueden decir 1000, que es 1000, 500, que es 500, 2, que es 2. 1502, 1502, igual que en español. Sin embargo, es más común que ellos digan 1502. ¿Quién me puede decir qué dice aquí? 1502. ¿Qué quedamos que era 100? ¿Qué quedamos que era 100? Bueno, 100 es 100. 100. Entonces, si digo 1500, ¿cuánto es? Son 1502. Si se dan cuenta, ahí empieza a cambiar un poco la forma de pensar. Recuerden que tenemos que pensar en inglés. Pensar en inglés. No pensar en español y pasarlo a palabras en inglés. No, tenemos que aprender a pensar en inglés. Eso es lo importante y es como que el truco para aprender bien el inglés. Tienen que aprender a pensar en inglés. ¿Cómo lo van a lograr? Bueno, practicando, envolviéndose en el idioma, escuchando cosas en inglés, pueden escuchar videos de YouTube en inglés, tratar de entenderlos, ponerle los subtítulos en inglés y así poco a poco van a ir mejorando. Nada es de un día para otro, no se desesperen. Entonces, ellos, y ustedes van a encontrar esto muy común, ellos la forma en la que contraen, porque recuerden que el inglés trata en su máxima expresión de contraer las cosas, para contraer este número y no poner 1502, que sería más o menos algo así, para que vean lo largo que sería. Sería 1502. Entonces toda una oración enorme para decir 1502. Entonces ellos simplemente dicen 1502, que significa 1502. Esto no lo hacemos nosotros en español, lo hacen ellos en inglés y lo hacen muy comúnmente. 1502. 1502. En este caso, que es 2466, ellos dicen nada más 2400, 2400,
66. ¿Ok? Esto es conocimientos generales para que ustedes, bueno, lo recuerden si es que ya lo vieron y si no, pues lo sepan que pueden encontrar también los números de esta forma o alguien se los puede decir de esta forma, entonces saber de lo que están hablando y que no se confundan, ¿no? Vamos a continuar. Estos ejercicios son para hacer en grupo, pero por el momento, como es un tema básico, no los vamos a ver, se los dejo para que ustedes, si quieren, los pueden hacer. Pero ojo, esos no son los ejercicios de la semana. Ninguno de los que están en este PDF son los ejercicios de la semana. Los ejercicios de tarea se los voy a decir al final de la clase. ¿Cómo decimos los números telefónicos en inglés? Se dicen dígito por dígito. Ejemplo, este número sería 984-130. Aquí en vez de 0, cuando dices un número telefónico le dices O. 984-130-8766. Si te preguntan tu número telefónico en inglés, ya sabes que lo tienes que decir dígito por dígito y que si hay algún cero, no le llamas cero, le dices O. Y por último, para las fechas en inglés, recuerden que en inglés el formato de fecha no es igual al formato de fecha del español. En inglés, primero se pone el mes, después el día y después el año. ¿Ok? Primero es el mes, después el día y después el año. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta fecha, 4/7 del 2020, estamos hablando que en inglés significa que el mes es el cuarto mes, que es abril, April 7, 2020. Y aquí se van a dar cuenta de otro cambio en cuanto a las fechas en inglés. Nosotros decimos 2020, pero ellos lo que dicen es 2020. 2020. Recuerden que ellos tratan de contraer todo lo que pueden, ¿no? En este caso, 1995, nosotros lo decimos 1995. O puede que digamos del 95, ¿no? En su caso. Pero normalmente decimos 1995, lo decimos completo. Ellos no. Ellos lo más común es que digan 1995. ¿Qué significa 1995? 1995. 1995. Así es como ellos expresan sus fechas. Lo dividen en decenas. Siempre y cuando se pueda. Porque, por ejemplo, en el caso del 2001, no pueden decir 21, porque sería como que dijeran 21. 21. No, entonces este tipo de números que no se puede dividir en decenas porque el 1 no es una decena, lo dicen tal cual como lo decimos en español, 2001, 2001. Muy bien. ¿Alguna duda con los números hasta ahora? Si no tienen dudas, entonces proseguimos. Si tienen dudas, recuerden que pueden abrir su micrófono y hablar, me interrumpen, no hay ningún problema. Si no abren el micrófono, si no dicen nada, yo entiendo que no hay dudas y continuamos con la clase. Después tenemos colores, no vamos a verlos, esto está súper sencillo, ya lo deben de saber. Y presentación lo vamos a ver después. Greetings, que son saludos, lo vamos a ver también después. Vamos a empezar con los sustantivos. ¿Qué es un sustantivo? Bueno, es el nombre de una cosa, animal, ciudad, país, persona, etcétera, ¿no? Los sustantivos son los nombres de las cosas. Por ejemplo, lápiz, perro, celular, teclado, árbol, pared, casa, lámpara, foco, lo que sea, ¿no? Eso es un sustantivo. Una palabra que indica el nombre de una cosa, persona, animal, país. Y los sustantivos o los nouns
pueden ser comunes o propios. Common nouns, sustantivos comunes. Proper nouns, sustantivos propios. ¿Cuáles son los sustantivos comunes? Bueno, los que son generales. Por ejemplo, lápiz, árbol, nube, agua, etcétera, ¿no? Hablamos de la generalidad, no de algo en específico. Y los sustantivos propios son de que hablamos de algo en específico que tiene su propio, como lo dice redundantemente el propio nombre, ¿no? Tiene su propio nombre. Por ejemplo, no es lo mismo decir libro que decir libro de Harry Potter, ¿no? Harry Potter sería el nombre propio. No es lo mismo decir mujer, que hay miles, millones de mujeres, a decir María Hernández, ¿no? Ese es su nombre propio, María. Estamos hablando de María única y exclusivamente. No es lo mismo decir país, que sería un sustantivo común o un common noun, que decir México. Ya es un sustantivo propio o nombre propio en español, un proper noun. Y recuerden que los nombres propios o los sustantivos propios siempre empiezan con mayúscula. Entonces, comenzando con los artículos. Los artículos pueden ser a, an o de. De, ojo que es como si fuera de dedo, solamente que cuando juntan la lengua con los dientes, tienen que echar un poquito de aire hacia afuera. De, ¿ok? De significa el, la, los o las, dependiendo del contexto. Si se dan cuenta, nosotros en español tenemos los cuatro, el, la, los, las. Y en inglés tan solo es de, y sirve para cualquiera de estas cuatro. Así que si yo quiero decir, si yo digo the patient, puede significar el paciente o la paciente. No puede significar los ni las pacientes. ¿Por qué? Porque no es plural. Tendría que ser plural, patients. Entonces yo digo the patient es el paciente o la paciente. The doctor, el doctor o la doctora. The nurse, el enfermero o la enfermera. The man, el hombre. The woman, la mujer. ¿Ok? Y en cuanto a y an, significa lo mismo que un o una. Ojo que a significa un o una y an significa también un o una. ¿Cuál es la diferencia entonces entre a y an? Bueno, que vamos a utilizar a cuando la palabra que siga empiece con consonante o sonido de consonante. Ejemplo, a patient, un paciente o una paciente. A doctor, empieza con consonante la siguiente palabra. A doctor, un doctor o una doctora. A nurse, un enfermero o una enfermera. A man, un hombre. No puede ser una hombre, es a man, un hombre. A woman, una mujer. No puede ser un mujer, no es a woman, una mujer. ¿Ok? Recuerden, si la palabra que sigue al artículo empieza con consonante o sonido de consonante, entonces vamos a utilizar a, nada más, a, que significa un o una. Y si la palabra que sigue empieza con vocal o sonido de vocal, vamos a utilizar an. Ejemplo, an animal, un animal. An animal, un animal. ¿Por qué es an? Porque la siguiente palabra empieza con vocal y sonido de vocal. An elderly woman. An elderly woman. Una mujer anciana o una mujer de avanzada edad.
An elderly woman. An officer. Un oficial o una oficial. An inspector. Un inspector o una inspectora. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer acá. Entonces tenemos, recuerden, si la palabra que sigue al artículo empieza con consonante o sonido de consonante, entonces vamos a usar A. Y puede significar uno o una. En este caso, a student puede significar un estudiante o una estudiante. Pero si la palabra que sigue al artículo empieza con vocal o sonido de vocal, entonces vamos a utilizar an, una manzana, an apple. ¿Por qué es importante recordar lo del sonido de vocal o sonido de consonante? Bueno, porque en este caso, por ejemplo, pueden decir, profe, pero aquí empieza con consonante y la regla es que si empieza con consonante, entonces va A. Y de hecho ese es un error que inclusive hasta las personas que hablan inglés nativo, de forma nativa a veces lo cometen, que ponen a hour, ¿no? No, es an hour. ¿Por qué? Porque si escuchan la pronunciación de hour, no suena la H, suena la O, hour, an hour. La H es muda. Entonces el sonido es de vocal, an hour. Por eso va an. Casos como este hay muy pocos, así que no se preocupen por eso, pero traten de aprenderse. ¿Cuál es el sonido de la H cuando sí suena? Hamburger, suena como si fuera J. A hamburger, una hamburguesa. Entonces en este caso sí es A, porque sí suena la H. Hamburger. ¿Ok? Y en inglés, a diferencia de español, sí se ocupa mucho el artículo, sobre todo el a y el an. Ejemplo, I am a student. Significa yo soy un estudiante, ¿no? ¿Cómo lo decimos en español? En español normalmente lo que decimos es lo siguiente. Decimos, soy estudiante. Así lo decimos en español. Soy estudiante. ¿Cómo decimos en inglés? Soy estudiante. Decimos, I am a student. Que es como si dijéramos, yo soy un estudiante. Ojo, muchas veces me ponen, cuando quieren decir soy estudiante, ponen I student. Y esto está mal, significa nada más yo estudiante. ¿Ok? O luego me ponen I am student. Esto está mal. Recuerden que en inglés siempre tenemos que ponerle el artículo a o an antes del sustantivo que vayamos a utilizar. Si yo digo I am student, voy a sonar en inglés como si dijera yo estudiante. Yo estudiante o suena como cavernícola, ¿no? Más o menos. Algo así como yo ser estudiante o algo así. Suena mal, así no se habla en inglés. Tenemos que ponerle el artículo. Yo soy un estudiante. I am a student. I am a student. I am a student. Y a veces depende el país de origen de la persona que lo pronuncia. A veces lo dicen a veces lo dicen a veces lo dicen a también. I am a student. Lo he escuchado. Así que es bueno que también eso lo conozcan. I am a student. I am a student. I am a student. I am a student. Son
variaciones muy leves. Entonces, si no tienen alguna duda o comentario, vamos a continuar con un pequeño ejercicio. ¿Quién quiere participar? Este es ejercicio de reforzamiento, participación en clase. Yo, yo quiero participar. Muchas gracias, Jair. Entonces, Jair, ¿cómo dirías el de la manzana? ¿Cómo dirías una manzana? Con Apple. ¿Utilizarías a o an? A. ¿A y por qué? Estoy en clase. Disculpe, es que tengo una Sí, casa no te preocupes. ruidosa. No te preocupes. Recuerden, parte de nuestras reglas de la clase es ser empáticos, entender que por la situación, pues, no podemos estar en un salón de clase, ¿no? Entonces, mira, te explico. Eres Isaac, ¿verdad? Sí. Después de Isaac va Claudia. Entonces, Isaac, recuerda, aquí el correcto es an con N. ¿Por qué? Porque Apple empieza con A, vocal. Entonces recuerda que la regla nos decía que si la palabra empezaba con vocal o sonido de vocal, íbamos a usar an. En este caso es an apple. Y si te das cuando lo pronunciaste, es difícil de pronunciar si ocupas solamente a. Decir a apple no es más difícil que decir an apple. ¿Por qué? Por las sílabas. Dices an y como que cortas y luego apple. An apple. Tienes un ritmo. Y si quieres decir a apple es como si estuvieras tartamudeando, casi casi, ¿no? Ya veo. Entonces recuerda, si empieza con vocal, an. ¿Ok? Ok. Ok, vamos a hacer otra entonces antes de que pase tu compañera Claudia. Entonces aquí, egg, huevo, ¿cómo sería? An. Muy bien, an egg, un huevo. ¿Y huevo frito cómo sería? Aquí Con A. con A, muy bien. A, fried, que es frito, fried egg. Un huevo frito, a fried egg. Muy bien, Isaac, muchas gracias. Ahora la compañera Claudia. Utilizaría en hamburger A. Muy bien, a hamburger. ¿Por qué? Porque empieza con consonante y sonido de consonante, hamburger. Y en el caso de ice cream, ¿cuál usarías, Claudia? Am. Muy bien, an ice cream, un helado, an ice cream. Muchas gracias, Claudia. ¿Alguien más que quiera participar? Liliana, perdón. Ok, Liliana, entonces, para el perrito, ¿cómo dirías un perro? Utilizaría el A. Muy bien, a dog. ¿Qué significa un perro? A dog. Y para decir una computadora, Igual utilizaría el A. muy A bien, computer. muy bien. A computer, Computer. A computer. Muy bien, muchas gracias, Liliana. Perfecto. Entonces recuerden, ¿cuál es la regla? Si empieza con vocal o sonido de vocal, vamos a utilizar an.
An con N. Si empieza con consonante o sonido de consonante como dog, fried, computer, entonces vamos a utilizar a. A dog, un perro. A fried egg, un huevo frito. A computer, una computadora. An apple, una manzana. An egg, un huevo. An ice cream, un helado. Muy bien. Entonces, como se darán cuenta, es un tema bastante sencillo. Nada más tenemos que aprendernos la regla. Vamos a continuar con los pronombres personales. Tenemos en total 5 tipos de pronombres. ¿Ok? 5 tipos de pronombres. No se vayan a estresar o con esto. Realmente es más fácil de lo que parece. Y se los vamos a ir explicando poco a poco. Los pronombres del sujeto, subject pronouns, estos pronombres son los que normalmente ya estamos acostumbrados a utilizar y conocemos. ¿Qué son estos de aquí? I, que significa yo. You, significa tú. He, él. She, ella. It, eso. We, nosotros. You, ustedes. They, ellos. ¿Ok? Van a decir, profe, pero esto ya lo vimos hace mucho. Así es, y espero que lo recuerden bastante bien. Estos pronombres se les llama pronombres del sujeto porque se usan cuando en nuestra oración o nuestra expresión lo que queremos comunicar, la importancia recae en el sujeto. En el sujeto. Es decir, primero hablamos de quién y luego hablamos de qué. Primero hablamos de quién y luego decimos qué es lo que hace ese quién. Primero yo, primero tú, primero él, primero ella, etcétera, etcétera, y luego el verbo. Ejemplo. Ejemplo, we travel. We travel. Travel es el verbo viajar. Viajar. We es el pronombre personal de los pronombres del sujeto, que significa nosotros. Por lo tanto, we travel significa nosotros viajamos. ¿Ok? Nosotros viajamos. We travel. Primero el pronombre, luego el verbo. Lo importante aquí es quién, por eso va primero. ¿Quién? Nosotros. ¿Qué hacemos? Viajamos. ¿Ok? ¿Por qué es importante entender esto? Porque tenemos también nuestros pronombres del objeto, object pronouns, que son distintos. No todos, pero varios son distintos. Y en ocasión vamos a ver nosotros este tipo de pronombres. Los pronombres del objeto los utilizamos cuando la importancia recae en la acción. La acción. ¿Ok? Ejemplo. Ayúdame. Ayúdame. No estoy diciendo yo ayudo o tú ayúdame a mí. No, estoy diciendo ayúdame. ¿Qué es lo importante? La acción. Ayudar. El verbo ayudar. To help. Help. Ayuda. Primero el verbo
Y después, ¿a quién aplica esa acción? Bueno, quiero que me ayudes a mí, ayúdame. Entonces vamos a utilizar el pronombre de objeto me, el object pronoun me. Help me, ayúdame, ayúdame a mí. No decimos help I, no decimos help I, que sería como ayuda yo. Decimos help me. ¿Ok? Otro ejemplo. I want, que significa yo quiero, to visit you, visitarte. Si se dan cuenta, tenemos primero el verbo. ¿Ok? Que, ojo, van a haber oraciones un poco más complejas después y ustedes tienen que identificar que los pronombres de objeto siempre van a ir después de un verbo, después de una acción. ¿Ok? I want to visit you. El verbo es visit, visitar, la acción de visitar. ¿A quién quiero visitar? You. A ti. A ti. En este caso, you no significa tú. No quiero visitar tú. Quiero visitarte a ti. ¿Ok? You, entonces, a ti. ¿Ok? Lo que sea la acción, a ti. Entonces, recuerden, los pronombres del sujeto los usamos cuando primero decimos quién y después qué es lo que hace, ¿no? O qué es lo que va a hacer o qué es lo que hizo, depende del tiempo. Primero va el pronombre, o sea, quién, y después la acción. Pero cuando estamos primero diciendo la acción y después sobre quién va a aplicar esta acción, entonces... Profe, Dime. yo tengo una duda. Sí, dime. Es que en you aparece 2 veces, en tú y en ustedes. ¿Eso estaba bien o no? Sí, es correcto. Qué bueno que lo notaste. Significa que estás poniendo atención. Y si te das cuenta, también el it es igual. Ya veo. Los demás, todos cambian. Estos quedan igual. ¿Y qué significa? Bueno, significa que cambia el significado. Depende de, recuerda, de la posición de el verbo. Si yo pongo, te voy a hacer un ejemplo de esto para que quede más claro. Ok. Por aquí tenemos. Aquí está. Vamos a hacerlo con you. Vamos a hacerlo con you y con it. Yo tengo, por ejemplo, yo quiero decir tú. Vamos a utilizar otro verbo que no sea ayudar, que sea llamar, de llamada por teléfono, ¿no? Si yo digo you call, estoy diciendo tú marcas, ¿no? O tú llamas. Teléfono. ¿Marcas o tú llamas? Pero si yo digo called you, significa, claro, necesitamos más contexto. Vamos a ponerle más contexto. You call my mother. Significa tú márcale a mi mamá, a mi madre. ¿Ok?
You call my mother. Tú márcale a mi madre, ¿no? Por teléfono. Y si yo digo, my mother o called, porque es pasado, called you. En este caso dice, mi madre te llamó a ti. ¿Cuál es la diferencia? Aquí estamos poniendo el pronombre antes de el verbo. Este es el verbo, la acción. Y aquí tenemos el pronombre antes del verbo. Por lo tanto, este you significa tú. Así nada más significa tú. Pero si el you está después del verbo, entonces significa a ti. Si el you está después del verbo. A ti o a ustedes, ¿no? Exactamente, muy bien, Claudia. Porque recuerda que you puede significar tú o puede significar ustedes. Ok. Muy bien, Claudia. Entonces puede significar a ti o puede significar también a ustedes. Puede significar mi madre te llamó y aquí en español ya se infiere que es a ti. Mi madre te llamó. O puede significar mi madre les llamó a ustedes. ¿Sí queda más claro? Sí, gracias, profe. Gracias a ti. Entonces, esa es la diferencia entre los subject pronouns y los object pronouns. Los subject pronouns van antes del verbo. ¿Por qué? Porque en estas oraciones el énfasis está primero en quién y después qué hace. Y los subject pronouns se utilizan cuando la importancia está en la acción. Primero es qué es lo que se hace, qué es lo que se hace o qué es lo que queremos que se haga. Y después, sobre quién recae en la acción. Se recae sobre mí, sobre ti, sobre él, sobre ella, sobre eso, sobre nosotros, sobre ustedes o sobre ellos. ¿Ok? Esa es la diferencia. Y aquí más adelante les pongo, por ejemplo, la traducción como sería, ¿no? Para que quede más claro. Me es a mí. You es a ti o a ustedes. Him a él. Her a ella. It a eso, a un animal o cosa. Us a nosotros y them a ellos. Y recuerden que los subject pronouns siempre van después del verbo. Mientras que los subject pronouns siempre van antes del verbo. Entonces, si no hay más dudas, vamos a pasar con los posesivos. Recuerden que si tienen dudas pueden abrir el micrófono y preguntar, así como su compañera Claudia o sus otros compañeros que participaron. Entonces, los posesivos es un poco parecido, solo que en vez de verbo, si recuerdan aquí, unos van antes y otros van después del verbo. Pues en los posesivos, que indican posesión, es decir, que algo le pertenece a alguien, dependiendo de lo que queramos decir, podemos usar un adjetivo posesivo o un pronombre posesivo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el ejemplo, my shirt is green, my significa mi. Mi camisa, my shirt, is green. My shirt, mi camisa. Pero si yo quiero decir la camisa es mía, entonces en inglés decimos the shirt is mine. Mine. ¿Ok?
mine, como si fuera M-A-I-N, mine. The shirt is mine. My shirt, mi camisa. The shirt is mine, la camisa es mía. Entonces es importante aprender cuándo se usan unos y cuándo los otros. Porque si ustedes dicen, por ejemplo, the shirt is my, entonces diría la camisa es mi. La camisa es mi. Es incorrecto. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuándo usamos uno y cuándo usamos el otro? Bueno, cuando el énfasis está en la posesión o la persona que posee la cosa, cuando primero queremos decir quién posee la cosa, utilizamos los adjetivos posesivos. My shirt, mi camisa. ¿Qué decimos primero? Mi camisa. Es decir, primero estoy diciendo que yo, es mío. Y después la cosa, camisa. Primero decimos quién y después el objeto que se posee. Mi camisa. Y el pronombre posesivo lo utilizamos cuando primero queremos hablar del objeto que se posee y después de quién lo posee. ¿Ok? The shirt, el objeto, la camisa. The shirt, la camisa. Es mine, mía. Primero hablamos del objeto que se posee y luego de quién es el dueño de ese objeto. Para eso se ocupan los pronombres posesivos. Y el adjetivo posesivo es cuando primero queremos decir quién es el dueño y después cuál es el objeto. ¿Ok? En este caso, si se pueden dar cuenta, no es muy complejo. Son muy parecidos, excepto de my y mine. Your book is new. Tu libro es nuevo, tu de posesión. Y aquí ya cambia, es your. Ojo, no lleva apóstrofes, no lleva nada, es solamente your. Your book is new. Tu libro es nuevo. Ahora que si quiero poner el énfasis primero en el objeto, diría, the book, el libro, is yours. Es tuyo. The book is yours. El libro es tuyo. El adjetivo posesivo para indicar que algo le pertenece a una persona de sexo masculino es his. His pillow is soft. Su almohada es suave. ¿Su almohada de quién? Su almohada de él. ¿Ok? También podría traducirse como la almohada de él. O sea, si quisiéramos ser muy claros así, sobre la pertenencia, es suave. Pero nosotros no hablamos así, no decimos la almohada de él es suave, no decimos su almohada es suave. Y ya se debe entender por el contexto y porque estamos usando his, que es su nombre. His pillow is soft. Es el pronombre posesivo. Es igual. ¿Por qué? Si se ponen a ver por qué, bueno, van a encontrar que ¿cuál es realmente el gran cambio que hay entre adjetivo posesivo y pronombre posesivo? Que al pronombre posesivo se le agrega S al final. Yours, your. Sin embargo, his, como ya acaba en S, queda igual. His. The pillow is his. La almohada es suya, de él, ¿no? También podría interpretarse como la almohada es de él. La almohada es de él. The pillow is his. Para referirnos en adjetivo posesivo a una persona de sexo femenino, decimos her. Her dog is small. Her dog is small. Her dog, su perro de ella. Su perro es pequeño. Her dog is small. Y si queremos decir que el perro es de ella, decimos the dog is hers. The dog is hers. El perro es de ella. Su perro es pequeño.
se entiende que estamos hablando de una mujer. El perro es de ella. The dog is hers. Cuando queremos decir que algo le pertenece a una cosa o animal, usamos its. Y con its tenemos una particularidad, que no se usa un pronombre posesivo para its. No hay, no existe, no se usa. Si lo ponen es incorrecto. Solamente se utiliza como adjetivo posesivo. Ejemplo, its bone is old. Su hueso es viejo. Hablando de, no sé, el hueso de un perro, ¿no? Its bone is old. Su hueso es viejo. Y recuerden, no lo usamos como possessive pronoun. Después tenemos our. ¿Ok? Our bird is noisy. Nuestro pájaro es ruidoso. Our bird is noisy. Nuestro pájaro es ruidoso. The bird is ours. El pájaro es nuestro o el pájaro es de nosotros. ¿Ok? El pájaro es de nosotros o el pájaro es nuestro. The bird is ours. Después tenemos your, que es igual que el your que ya vimos, pero en este caso es en plural. Es decir, significa pertenencia de ustedes, ¿no? Your house is big significa su casa es grande o la casa de ustedes es grande. ¿Ok? Y tenemos después como pronombre posesivo yours. The house is yours. La casa, the house, es yours. Suya, de ustedes. ¿Ok? The house is yours. La casa es de ustedes o la casa es suya. Si se dan cuenta, en español tenemos dos formas o a veces hasta un poco más de decir esto. Pero esto significa la casa es de ustedes o la casa es suya. Después tenemos their. Their car is slow. El carro de ellos o su carro de ellos es lento. Their car. Estamos hablando de que el carro le pertenece a ellos. Their car is slow. O podemos decir the car is theirs. El carro es de ellos. The car is theirs. ¿Alguna duda, pregunta, comentario sobre los pronombres posesivos y los adjetivos posesivos? Profe, algo Dime. que no entendí muy al inicio es la primera columna posesivo adjetive, no lo Ajá. entendí muy bien. O sea, ¿cuál es la diferencia entre ese y el pronombre? Perfecto, muchas gracias. Me gusta que si no entienden, por favor, pregunten. Recuerden que esa es mi función aquí, enseñarles y que aprendan bien. Eso es lo importante, que aprendan. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo aquí mismo. Okay. Tenemos, cuando yo quiero primero decir en mi expresión, ya sea una oración o la forma que yo me comunique. Cuando yo quiero decir primero quién es el dueño y después el objeto, utilizamos los adjetivos posesivos. Por ejemplo, mi computadora. Aquí, si te das cuenta, mi computadora, ¿qué digo primero? Mi. Es decir, el énfasis está en quién es el dueño, ¿no? Y después en lo que se posee. Computadora. Primero es quién es el dueño, o sea, de la persona, a quién le pertenece. Eso es lo que estoy diciendo primero. Mi o tú
o su. ¿Ok? Estos son adjetivos posesivos. Primero, sí, dime. Entonces, en pronoun sería de la computadora es mía. Así es. Muy bien. La computadora es mía o la computadora es de él, en cuyo caso estaríamos utilizando los pronombres posesivos, que sería the computer. ¿Por qué? Porque aquí el énfasis está en el objeto que se posee, al revés del otro, si te das cuenta. Aquí lo importante, lo primero que mencionamos es el objeto, la computadora, y ya luego decimos a quién le pertenece. Es mía. Entonces sería the computer is mine. Ya no decimos my, ok, no, eso es incorrecto. Es mine. ¿Por qué? Porque en este caso decidimos primero hablar sobre el objeto. Si hablamos primero del objeto y luego de quién es el dueño, vamos a usar el pronombre posesivo. Si hablamos primero del dueño y luego del objeto, entonces vamos a utilizar el adjetivo posesivo. Profe, podemos utilizar cualquiera de esas, o sea, no hay ningún problema si lo utilizamos en cualquier momento. Claro que no, pero depende el mensaje que ustedes quieran transmitir. Por ejemplo, si te das cuenta, yo aquí digo su computadora, o vamos a utilizar el Sí, mismo, ya veo. mi computadora. Ajá, pero mi computadora, ¿qué? Podría decir, para que sea el mismo mensaje, ¿no? That is, perdón, aquí estoy mezclando Spanglish. Esa es mi computadora, ¿no? Vamos a decir justo el mismo mensaje. Esa es mi computadora. Entonces, en inglés tendríamos que decir that, que significa esa o eso, is my computer. That is my computer. Esa es mi computadora. That is my computer. ¿Cuál es el mensaje que queremos transmitir con este mensaje o con esta oración? Es que, bueno, esa computadora es mía, ¿no? Y lo mismo el mismo mensaje puedo decir, pero de otra forma. Puedo decir, la computadora es mía. O para que sea aún más parecido, podemos decir, esa computadora es mía. Y sería that, que significa esa o eso, computer is mine. ¿Ok? Entonces, voy a poner acá. Y acá vamos a poner con un subrayado nada más el objeto. Si te das cuenta, esa es básicamente la diferencia. Y también, como te puedes dar cuenta, la tenemos en español. Es lo mismo. Nosotros podemos decir, esa es mi computadora. Y se entiende, ¿no? Que esa computadora de allá me pertenece. O puedo decir, esa computadora es mía. Significa lo mismo, que esa computadora de allá me pertenece. Solo que hay dos formas de decirlo. En una utilizamos el adjetivo posesivo, possessive adjective. A otra utilizamos el pronombre posesivo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Tan solo el lugar donde va
donde ubicamos en la oración el objeto del que se habla o el énfasis a lo que le queremos dar. Por ejemplo, en esta lo importante es, ¿qué decimos? Esa es mi computadora. Primero digo que es mía y luego digo el nombre del objeto. Esa es mi computadora. Adjetivo posesivo. Y en la segunda digo que esa computadora, o sea, primero hablo de la computadora y después digo que es mía. Esa es la diferencia del pronombre posesivo y el adjetivo posesivo. Y como lo que preguntabas, sí, podemos usarlo como nosotros queramos. Podemos decir, esa es mi computadora, o podemos decir, esa computadora es mía. En inglés podemos decir, that is my computer, o podemos decir, that computer is mine. That computer is mine. ¿Sí, sí quedó claro o todavía como que está un poco confuso? Sí la entendí, profe, muchas gracias. A mí me quedó claro. Ok, ok, muchas gracias. Entonces, vamos a continuar porque ya son las 6 y todavía nos falta un tema más por ver. Entonces, si ya quedó claro, ya vimos estos 4, si se dan cuenta, los pronombres del sujeto, subject pronouns, los pronombres del objeto, y ya son las 6, que son los object pronouns. Recuerden, subject pronouns van antes del verbo, object pronouns van después del verbo porque es cuando una acción aplica a alguien, ¿no? Possessive adjectives van al principio antes del objeto del que se posee. Pronombres posesivos van al final después del objeto que se posee. Y para terminar, nada más les voy a mencionar los reflexive pronouns. ¿Estos qué significan? Bueno, myself significa yo mismo, yourself, tú mismo, himself, él mismo, herself, ella misma, itself, eso mismo, ourselves, nosotros mismos, yourselves, ustedes mismos, themselves, ellos mismos, ¿no? Cuando queremos utilizar una oración, por ejemplo, hazlo tú mismo, entonces decimos así de sencillo, do it, que significa hazlo, yourself, tú mismo, ¿ok? Estos no tienen nada de complicado, solamente hay que aprenderse el significado. Myself, yo mismo, yourself, tú mismo, himself, él mismo, herself, ella misma, itself, eso mismo, ourselves, nosotros mismos, yourselves, ustedes mismos, themselves, ellos mismos. Entonces, vamos a continuar, nos quedan 20 minutos para ver verbo to be. Me imagino que ya lo recuerdan. Esto se ve casi siempre en inglés y casi a cada rato se repite porque, bueno, es un tema básico con el cual podemos hacer varios tiempos, etcétera, etcétera. Vamos a ver verbo to be en presente y en pasado. Si alguien no recuerda o no sabe o se le complica el verbo to be, que me diga. Si no, entonces yo doy por sentado que ya lo recuerdan y lo saben y lo vamos a ver como repaso, ¿ok? Sí, recuerden que me pueden interrumpir para hacerme preguntas. Antes de empezar, tanto en inglés como en español, tenemos 3 tipos de mensajes que pueden ser transmitidos en forma de oraciones. Podemos hacer oraciones o transmitir mensajes de manera afirmativa, es decir, que eso que decimos es o sucede o está pasando, o es decir, forma positiva, afirmativa, afirmo que algo está sucediendo.
lo podemos expresar de forma negativa, que es lo contrario, cuando decimos que algo no es, no está, no funciona. Es decir, decimos que lo que sea que decimos no está sucediendo, no está pasando o no es. Y la tercera forma en la que podemos expresar algo es de forma interrogativa, es decir, hacer una pregunta, ¿no? Con el verbo to be, para hacer una oración en presente, la estructura gramatical del presente en afirmativo es muy fácil. Es el pronombre, seguido del verbo, seguido del complemento. ¿Dónde está aquí la dificultad? Bueno, en que el verbo to be se conjuga de distinta forma o por así decirlo, cambia dependiendo de con qué pronombre lo estemos conjugando. Esto ya lo deben saber. Y lo tenemos aquí en la presentación. Aquí lo tenemos. Entonces, cuando conjugamos el verbo to be con el pronombre I, que significa yo, deja de ser to be para convertirse en am. Y tenemos que I am significa yo soy o yo estoy. You are significa tú eres o tú estás. Ojo, si se dan cuenta, con el pronombre you, el verbo to be deja de ser to be, se convierte en are. Estamos en el presente, recuerden. You are, tú eres o tú estás. Y para las terceras personas son he, she e it. Él, ella, eso. Deja de ser el verbo to be para convertirse en is. Y significa he is, él es o él está. She is, ella es o ella está. It is, eso es o eso está. Con we, you de nuevo, pero plural, y they también se convierte en are. Entonces, en vez de decir we be, eso no existe. Ojo, que lo van a encontrar porque ya yo lo he visto también, inclusive con personas que hablan según inglés. Eso está mal. Es are. We are. Nosotros somos o nosotros estamos. You are. Ustedes son o ustedes están. They are. Ellos son o ellos están. Y esto lo podemos encontrar de forma contraída. Y de forma contraída lo van a encontrar así. Por ejemplo, es negativo, pero vamos a poner afirmativo. Affirmative. De forma afirmativa, recuerden, es el pronombre más el verbo to be más el complemento. Ejemplo, forma afirmativa. Vamos a cambiar writer, vamos a cambiarlo por chef. Podemos encontrar esta forma, you are a chef o you, ¿cómo sería aquí? You're a chef. Y recuerdan el your. Y aquí es donde viene lo que les dije que les iba a explicar a continuación. Tenemos este your, que ya lo vimos, que es posesivo. Y tenemos este your, que es el que acabamos de ver ahorita, que significa you are. No hay que confundirlos. Ojo, se pronuncian igual. Your, los dos. Your. El otro no es yure, no es your, igual. Your. Como si fuera la Y-U-R. Your. 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 Este
es posesivo, ya lo vimos. Este es la contracción de you are. ¿Ok? No se confundan. Your con apóstrofe y e significa you are. Y your, así solito, significa posesión. Tú, por ejemplo, your car, tu carro. Your mother, tu madre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en afirmativo pueden encontrarlo de ambas formas, ya sea separado o, perdón, o contraído. You're a chef. Y ambas significan lo mismo. Tú eres un chef o tú eres un cocinero. Después tenemos la forma negativa. En esta forma, solamente le vamos a agregar el not después del verbo to be. Not. Ejemplo, you are not a writer. Tú no eres, por eso es negativo, tú no eres un escritor. Tú no eres un escritor o tú no eres una escritora. Y ojo, aquí podemos encontrarlo de diferentes formas. Podemos encontrarlo así, sin contraer. You are not a writer. Que cuando lo encontramos sin contraer, nos está dando a entender en inglés énfasis en el not. You are not a writer. Cuando lo dejas separado, es que realmente quieres hacer énfasis en que no, tú no eres un escritor. ¿Ok? Normalmente lo van a encontrar en una de estas dos formas a continuación. You aren't a writer. Si se dan cuenta, aquí qué fue lo que pasó. Bueno, como tienen aquí en su presentación, para el negativo tenemos dos tipos diferentes de contracciones. Una está acá, aquí la pueden ver, y la otra está acá. En este caso, contraemos el verbo to be con el not. You aren't, aren't, aren't. You aren't a writer. Tú no eres un escritor o tú no eres una escritora. You aren't. O también podemos contraer el pronombre y el verbo to be. En cuyo caso sería you're not a writer. You're not a writer. Las tres significan lo mismo. ¿Ok? Solamente que estas dos de aquí tienen contracciones distintas, pero son correctas. You aren't a writer. You're not a writer. ¿Cuál es la estructura gramatical de una oración en presente simple con el verbo to be? Pronombre, verbo to be, seguido del not y del complemento. Vamos a ver un negativo con tercera persona. Recuerden que con tercera persona no usamos are, utilizamos is. En este ejemplo tenemos he is not my father. He is not my father. Él no es mi padre. Él, he, is not, no es, my father, mi padre. Podemos decir también, he isn't my father, he isn't my father. Contracción del verbo to be y el not, isn't. O podemos decir también, he's not my father. Él no es mi padre. Las tres significan lo mismo. Solo que aquí estamos contrayendo el pronombre con el verbo to be. His. Ojo que suena igual que el his de posesión, H-I-S. His. Suena igual. Solo cambia la estructura. He's not my father. Y para terminar con el presente del verbo to be, tenemos el interrogativo. En el interrogativo, como en inglés, no tienen
el signo de interrogación inicial no existe en el inglés. Ellos, ¿qué es lo que hacen para indicar que es una pregunta con el verbo to be? Simplemente cambian de lugar. Recuerden que en las oraciones normales primero va el pronombre y después el verbo. Pues en el caso de el interrogativo, primero va a ir el verbo to be y después el pronombre. Primero va a ir el verbo to be, después el pronombre y después el complemento y al final el signo de interrogación. Ojo, muy importante que lo pongan, al igual que en español. Is he my father? ¿Es él mi padre? Is he my father? ¿Es él mi padre? Are they friends? ¿Son ellos amigos? ¿Son ellos amigos? ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento, jóvenes? ¿No? No, no, a mí me está quedando todo claro. Ok, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? No vi tu... Soy Isaac Jair. Ah, Isaac. Ok, muchas gracias, Isaac. Bueno, entonces, para terminar, vamos a verlo en pasado. Aquí en las diapositivas tienen todo bien explicado. De todas formas, recuerden que si tienen dudas o preguntas, me las pueden hacer por WhatsApp. De martes a jueves, de 3 a 7 de la tarde. Si tardo un poquito en contestarles, es que estoy dando clase, pero de que les contesto, les contesto. Entonces vamos a ver ahora lo mismo, pero en pasado. Past tense. Verb to be, past tense. Tiempo pasado del verbo to be, que es cero estar. Affirmative, negative and interrogative forms. La forma afirmativa, negativa e interrogativa. El pasado del verbo to be es inclusive más fácil que el presente del verbo to be. ¿Por qué? Porque en el verbo to be en presente tenemos tres formas, am, is y are. Y en el pasado solamente tenemos was y were. Was y were. Con I, he, she e it, con los pronombres yo, él, ella, eso, vamos a utilizar was. Y con los pronombres we, you y they, vamos a utilizar were. Ejemplo, I am sad, yo estoy triste, en presente, present tense. I am sad. Past tense, tiempo pasado, I was sad, yo estaba triste. He is happy, presente, él está feliz. He was happy, él estaba feliz. She is a nurse, ella es una enfermera. She was a nurse, ella era una enfermera. It is difficult, eso es difícil. O también significa es difícil, refiriéndote a algo de lo que ya hablaste, ¿no? It is difficult. It was difficult. Era difícil o eso era difícil. We are late. Nosotros, y ojo, este es una conjugación también especial. Si lo quieren traducir literalmente, palabra por palabra, dice, bueno, nosotros somos o estamos tarde. Nosotros estamos tarde. Pero no significa eso, no decimos eso en español. Nosotros decimos, nosotros estamos atrasados. ¿Ok? Nosotros estamos atrasados. We were late. Nosotros estábamos atrasados o nosotros llegamos tarde, se puede traducir también. You are at home. Tú estás en casa. You were at home. Tú estabas en casa. They are noisy. Ellos son ruidosos. They were noisy. Ellos eran ruidosos. Y algunas palabras, de muchas, pero las más comunes, que nos van a ayudar a identificar el tiempo en el que está una oración, son estas. Yesterday, ayer. Last month, el mes pasado. Last week, la semana pasada. Last year, el año pasado. Entonces, si estamos hablando de ayer, el mes pasado, la semana pasada o el año pasado,
estamos hablando en tiempo pasado. Y si identificamos alguna de estas palabras como now, que es ahora, right now, que es justo ahora, at the moment, en este momento, entonces nos indica que estamos hablando del presente. Ya para concluir, bueno, aquí hay unos ejemplos. Aquí hay una tabla en la que se pueden guiar para aprender cómo conjugar el verbo to be en presente y pasado. Aquí viene subject, que es el sujeto de lo que se habla. Yo, tú, yo, él, ella, eso. Nosotros, tú o ustedes y ellos. Y en presente el verbo to be cambia respectivamente, ¿no? Am, is o are. Y en pasado was, were. I am a student, yo soy un estudiante. I was a student, yo era un estudiante. Y para hacer las formas afirmativa, negativa, interrogativa es exactamente lo mismo que en presente. Solamente hay un pequeño cambio. En el negativo no contraemos nunca el pronombre con el verbo to be. Se contrae únicamente el verbo to be con el not. Wasn't o weren't. Esa es la única diferencia. Si se acuerdan en presente, podíamos decir I am o I'm o, bueno, en el caso de I no hay más que hay ain't, pero ese no es correcto, es uno inventado por los gringos. Pero por ejemplo, en el caso de you en presente, recuerdan que era you are o you're o you aren't si era negativo. Entonces, en el negativo del pasado solamente puede ser wasn't o weren't, como lo tengo aquí en la tablita. Y en el afirmativo no podemos contraer, como en el caso del presente. Nada más es I was, you were, he, she, it was, we, you, they were. El único cambio real es en las contracciones que se pueden hacer. De ahí en fuera la estructura gramatical es la misma, inclusive para las preguntas. ¿Cómo podemos preguntar? Por ejemplo, were you busy? ¿Estabas tú ocupado? Were you busy? Y pueden decir, yes, I was. ¿Por qué? Porque aquí estoy respondiendo con I. Sí, yo lo estaba. No porque me hayan preguntado con where, significa que tenga que responder con where. Me están preguntando que si yo estaba ocupado, entonces si yo lo estaba. Como estoy ocupando yo, I, entonces es was. ¿Ok? ¿Alguna duda, comentario sobre el tema, chicos? Ya casi terminamos la clase. Disculpen que me alargue un poquito. ¿No? Bueno, si no tienen dudas o comentarios, les voy a explicar rápidamente cómo vamos a hacer el ejercicio. Los ejercicios de nuestra tarea que tenemos que entregar el día viernes. Recuerden que entregamos las tareas de la semana el día viernes y el día viernes vamos a tener igual nuestra clase para revisar aquellos que hayan enviado su ejercicio, revisarlo, checar si salieron bien, que espero que salgan bien. O si tuvieron algún problema, entonces pues ahí mismo reforzar en la clase el tema. Y si no hay mucho que reforzar, entonces vamos a adelantar con los temas de la semana que entra. Para que dé más tiempo, porque apenas si da tiempo de explicar los temas. Entonces, yo les voy a enviar 3 enlaces por WhatsApp. 3 enlaces. Uno a cada uno de los ejercicios. Un ejercicio va a ser del verbo to be en presente junto con los artículos. Otro ejercicio va a ser sobre los pronombres. Y el último ejercicio va a ser sobre el verbo to be en pasado. Todos los ejercicios son como su examen diagnóstico. Aquí pues ponen su nombre completo y van a ver, por ejemplo, en este,
No sé si lo pueden ver bien, lo voy a hacer más grande. Verb to be affirmative. Choose the correct form of the verb to be in affirmative present tense. Y viene el primer reactivo. I, espacio, happy. ¿Cuál será la respuesta correcta? Sería am. I am. Muy bien, jóvenes. Perfecto. I am happy. ¿Por qué? Porque recordemos que con I siempre vamos a conjugar verbo to be como am. Después tenemos you, espacio, intelligent. ¿Cuál You sería el are Are. intelligent. perfecto? You are intelligent. Y así sucesivamente van a ir haciéndolo todo, van a llegar al final y van a pasar a otra sección. Y así son 30 reactivos de esta. Hay otro con otros 30. Y después hay uno último de 10. Tienen toda la semana para terminarlo. No tienen que escribir, escanear, nada. Nada más es resolverlo. No lo hagan a lo loco, por favor. De preferencia, pueden guiarse del PDF. Voy a subir el video a YouTube en caso que no les haya quedado algo claro, que espero que sí haya quedado todo claro. Y si no, de cualquier forma, recuerden que me pueden preguntar por WhatsApp y si tienen alguna duda, ¿no? También, ojo, a veces la plataforma falla, ya me ha pasado varias veces, desgraciadamente, y a veces me cambia las respuestas. Normalmente no muchas, pero me cambia una o dos respuestas, no sé por qué. Y no se preocupen, yo checo todas las malas que ustedes tienen y si una es falsa, mala, o sea que la contestaron correcta, pero la plataforma la marcó como errónea, yo se las cuento como correcta, ¿no? Que es lo que es correcta. Entonces, ¿alguna duda con el ejercicio que vamos a realizar? No, profe. ¿No? No, ninguna. No, profe. Perfecto. Entonces, en un momento les voy a mandar los 3 enlaces de sus ejercicios. Y bueno, fue un gusto, chicos. Si no tienen ya más dudas, vamos a terminar con la sesión. Ya son 6:30. Casi nos echamos todo hasta el tiempo del receso. Entonces, que estén bien. Cualquier cosa ya saben que me pueden contactar por WhatsApp o por correo electrónico. Que tengan bonita noche ya casi. Bonita tarde, noche.